Bienvenidos a Marple Relatos, donde cada callejuela tranquila esconde una verdad más profunda. Esta noche acompañamos a Miss Marple mientras una esmeralda brillante se desvanece en un estuche de violín cubierto de escarcha. ¿Qué secreto podría brillar tan gélidamente en una noche de Navidad? Si nos escuchan desde cerca o desde lejos, díganos dónde están y que comience el misterio. St. Mary Mead lucía su calma de diciembre como un abrigo bien planchado, de esos que todo buen aldeano saca para la temporada práctica, reconfortante y discretamente desgastado por las costuras. Las campanas de la iglesia resonaban sobre los tejados, suavizadas por una pálida niebla invernal, y la calle principal brillaba con coronas que la esposa del vicario insistía en que eran de una modestia exquisita. Por un instante, el pueblo existió en perfecto equilibrio, de esos que Miss Marple siempre miraba con una mirada de cariño y recelo. Era una paz que parecía dudar, como un reloj que se detiene entre tics. Dentro del salón parroquial se celebraba el ensayo general de la función benéfica navideña, un ritual tan fiable como la ausencia de nieve en Nochebuena. Las sillas chirriaban sobre el suelo de madera, la orquesta amateur afinaba con distinto grado de valentía, y un tenue olor a pastelillos de carne picada y polvo flotaba en el aire. En un rincón, la señorita Marple se acomodó en una silla plegable con tranquila satisfacción, aunque sus ojos azules reflejaban esa mirada atenta que sugería que ya percibía algo que los demás no. La pequeña perturbación apareció temprano, delicadamente como una cortina que se mueve antes de que se abra una puerta. La joven Clara Colborne, sobrina del vicario, llegó agarrando un estuche de violín cubierto por una inusual capa de escarcha, algo imposible, considerando que venía caminando desde la vicaría de al lado. El estuche brillaba extrañamente a la luz de la lámpara. Una fina costra blanca trazaba sus costuras como el residuo de un escondite apresurado. Clara parecía sonrojada, respiraba con dificultad y lanzó miradas nerviosas por encima del hombro antes de reunirse con los demás. Nadie comentó nada, excepto la señorita Marple, que observó con una leve inclinación de cabeza. La señora Price Ridley, presidiendo con aire de suficiencia desde el atril, golpeó su batuta con la autoridad de una institutriz irritada. A sus puestos, todos. No podemos permitir otro desastre como el del jueves pasado. El público espera sinceridad conmovedora, no un alarido espantoso. Su tono, cortante como una rama de acebo, hizo que dos contraltos se apresuraron a tomar posición. Le siguieron comentarios susurrados, de esos que surgían naturalmente en St. Mary Mead, sin importar la estación. La señora Bartlett murmuró que la señora Price Ridley siempre había sido demasiado aficionada a dar órdenes desde su breve etapa al frente del Comité de Emergencia de Mujeres en el 42, lo que llevó a la señorita Hartnell a recordar un escándalo relacionado con mantequilla racionada mal almacenada. Estos recuerdos, compartidos en voz baja, resonaron en el salón como pequeñas criaturas que remueven hojas. Miss Marple escuchaba sin aparentarlo, mientras sus agujas tejían una bufanda gris pálida con un suave repiqueteo. Pensó en la escarcha del estuche del violín de Clara, no la escarcha pintoresca que se encuentra en los alféizares, sino algo más denso, como si el estuche mismo hubiera estado cerca de algo más frío de lo que la naturaleza debería permitir. Había visto expresiones similares de silenciosa alarma en otras jóvenes, generalmente en aquellas que se habían topado con alguna travesura moral que apenas comprendía. Los ojos de Clara habían reflejado ese mismo temblor de conciencia. La orquesta comenzó su interpretación del villancico del pastor atrapado en la nieve, una pieza cuya dulzura sentimental apenas lograba disimular la irregularidad de la ejecución. Los violines chillaban sus quejas.
Los violonchelos gemían ominosamente y las flautas revoloteaban en una búsqueda desesperada de un ritmo unificado. El sonido llenó la sala con un júbilo extrañamente forzado, del tipo que insinuaba tensiones reprimidas bajo la superficie. Clara, sentada cerca del frente, abrió su estuche de violín con cautela. Varios músicos se inclinaron hacia adelante, esperando ver el delicado instrumento que había heredado de su difunta madre, un violín modesto pero muy querido, más apropiado para salones parroquiales que para escenarios de conciertos. En cambio, un leve suspiro escapó de sus labios. Incluso desde su asiento, la señorita Marple vislumbrara un destello de un verde intenso, antinatural y sorprendente. Junto al violín, envuelta como por accidente en una bufanda de punto, yacía una esmeralda de tamaño y claridad extraordinarios, que centelleaba con un fuego frío que parecía desentonar bajo la cálida luz del salón parroquial. Clara se quedó paralizada, con la mano suspendida en el aire, como si tocar la piedra fuera a convertir la sospecha en certeza. Antes de que pudiera cerrar el maletín, una sombra se cierne sobre ella. El señor Lionel Bascombe, el profesor de música un tanto pomposo, un tanto dramático, se inclinó hacia ella. «¿Está todo bien, querida?», preguntó. «Pareces haber visto el fantasma de las rebajas navideñas pasadas». Él soltó una risita ante su propio chiste, pero sus ojos siguieron la mano temblorosa de Clara. Ella cerró el estuche demasiado rápido, esbozando una sonrisa forzada. «Son solo nervios», murmuró. «La habitación está un poco fría». Miss Marple observó tres cosas importantes en aquel breve intercambio. La voz de Clara se tensó al pronunciar la palabra «frío». La mirada del señor Bascombe se detuvo en ellos con una curiosidad morbosa que no concordaba con su tono despreocupado, y la señora Price Ridley giró bruscamente la cabeza hacia ellos, con las fosas nasales dilatadas como quien presiente un posible inconveniente. Sí, algo había empezado a cambiar. El ensayo se reanudó, aunque el ambiente había cambiado sutilmente. La conversación era más incisiva, las reacciones más rápidas, y una peculiar tensión se palpaba entre las vigas de madera. Incluso las lámparas parecían parpadear con una leve inquietud. Miss Marple seguía tejiendo con movimientos serenos, pero sus pensamientos se alineaban silenciosamente como piezas de un rompecabezas esperando ser colocadas. Durante un breve descanso, Clara se escabulló hacia el fondo del salón, casi chocando con la señorita Hartnell, quien inmediatamente le susurró a la señora Bartlett que la niña se comportaba de forma extraña, como si esperara un regaño celestial. La señorita Bartlett, que se consideraba una guardiana de las buenas costumbres del pueblo, asintió con entusiasmo. Miss Marple se levantó, estirando los dedos, y se acercó a Clara a paso lento. La muchacha se sobresaltó y luego esbozó una sonrisa forzada. «Una velada encantadora para la música», dijo suavemente la señorita Marple. Clara asintió, aunque su voz tembló. «Sí, preciosa». La mirada de Miss Marple se posó brevemente en el estuche del violín, ahora firmemente colocado a los pies de Clara, cuyo esmalte se derrite formando un delicado círculo sobre el suelo de madera. «Un círculo», pensó Miss Marple. «Una huella, como los vestigios de ciertas pequeñas tragedias que azotan los pueblos y se aferraban a la memoria mucho más tiempo del esperado». Antes de que la señorita Marple pudiera volver a hablar, las puertas principales se abrieron de golpe, dejando entrar una corriente de aire frío y los pasos apresurados del inspector Warren de la policía del condado. Su sola presencia perturba el ambiente como la luz del sol que se desvanece tras nubes repentinas. Escaneó la habitación con la mirada. Dudó brevemente al ver a Clara y se dirigió a grandes zancadas hacia la señora Price Ridley. Algo, al parecer, ya estaba comenzando.
La entrada del inspector Warren provocó un silencio sepulcral en el vestíbulo, como si hasta el último rincón comprendiera que algo indeseado había irrumpido en su cálido ritual de diciembre. Habló en voz baja con la señora Price Ridley, cuya expresión pasó rápidamente de la indignación a la alarma, con una suerte de curiosidad posesiva. Lo que él le dijo la hizo tensarse antes de inclinar la cabeza hacia Clara con una inconfundible mirada acusadora. Miss Marple observó el silencioso intercambio mientras se acercaba un poco más, con su labor de punto ahora cuidadosamente recogida bajo el brazo. Los hombros de Clara se tensaron como si se preparara para un viento frío que nada tenía que ver con la corriente de aire que entraba por la puerta abierta. El estuche del violín a sus pies parecía más pesado. El hielo derretido formaba un anillo que se ensanchaba, como un secreto que exigía ser descubierto. Warren cruzó el pasillo con pasos medidos. «Señorita Clara Colborne», dijo, con un tono cortés pero inconfundiblemente formal. «¿Me permite hablar con usted brevemente?» Varios aldeanos contuvieron la respiración. A la vez la señora Bartlett fue la que más lo hizo, encantada con el aroma del chisme que se avecinaba. Clara se llevó las manos a la garganta. Asintió en silencio y siguió a Warren hacia la antesala, con el estuche del violín pegado a su costado, protegiéndolo. Al instante, el salón zumbó como una colmena alterada. «Querida, ¿has visto lo pálida que está?», susurró la señorita Hartnell. «Siempre he dicho que esa chica atrae la atención equivocada», replicó la señora Bartlett. «Recuerda mis palabras, esto es lo que conlleva la educación moderna». El señor Lionel Bascombe se ajustó la corbata con un gesto teatral. Nervios, nada más. El temperamento artístico es delicado, pero la forma en que miró hacia la antesala sugería que su interés iba mucho más allá de lo profesional. Miss Marple dejó que los murmullos la envolvieron, escuchando como un jardinero que aguza el oído ante el primer susurro que anuncia la presencia de una plaga invisible. Hacía tiempo que había aprendido que los chismes, con todas sus inexactitudes, contenían verdades emocionales que la gente no se atrevía a expresar abiertamente. Lo que le preocupaba no era lo que decían de Clara, sino la rapidez con que se aferraban a ella, ansiosos por atribuirle importancia antes de comprender la naturaleza del revuelo. Desde la antesala se oía débilmente la voz de Warren. Tranquila, baja. Luego, la voz temblorosa y defensiva de Clara. Siguió un breve silencio, como si le hubieran preguntado algo que le había calado hondo. Miss Marple volvió a seguir con la mirada el anillo de escarcha que se derretía, observando cómo el agua se filtraba entre las vetas de las tablas del suelo. Las cosas se asentaban con tanta facilidad, pensó el miedo, la culpa, los secretos, dejando huellas que permanecían mucho después de que la causa hubiera desaparecido de su vista. La señora Price Ridley se acercó con un aire de superioridad, como si se arrogaría una autoridad que no le correspondía. «Señorita Marple, estaba usted sentada bastante cerca. Observó algo extraño». «Unas cuantas pequeñas cosas», respondió Miss Marple con dulzura, «pero las pequeñas cosas a menudo requieren tiempo antes de revelar si importan». La señora Price Ridley resopló, impaciente. «Bueno, supongo que la joven Clara siempre ha sido bastante impresionable». La palabra tenía un significado más profundo del que ella creía, revelando involuntariamente su deseo de que la culpable fuera joven, conocida y fácil de ubicar dentro de su jerarquía personal del orden del pueblo. La puerta del vestíbulo se abrió. Clara apareció primero, con los ojos muy abiertos y brillantes, reflejando una mezcla de miedo e incredulidad. Warren la siguió, recorriendo con la mirada el pasillo con una neutralidad controlada que sugería que estaba eligiendo cuidadosamente sus próximos pasos. «Reanudaremos en breve»,
anunció. Necesito hablar con algunas personas. Una oleada de especulaciones se extendió. La mirada de Warren se detuvo brevemente en Lionel Bascombe, luego en la señora Price Ridley, y pasó junto a la señorita Marple con un respetuoso gesto de cabeza. Pero lo que más llamó la atención de la señorita Marple fue la expresión de Clara, algo insegura, como si hubiera descubierto una verdad que aún no se atrevía a revelar. Mientras la orquesta volvía a sus puestos, Miss Marple vio que Clara apretaba el estuche del violín con más fuerza que antes, y sus nudillos palidecen por el esfuerzo. Fuera lo que fuese que Warren le hubiera pedido, no había aliviado su carga, sino que la había aumentado. Y la señorita Marple, al sentir el sutil cambio en la temperatura de la habitación, comprendió que la verdadera perturbación no había hecho más que empezar. En el salón parroquial reinaba una tensa calma mientras la orquesta se reunía de nuevo, cada músico fingiendo una compostura que sus ojos delataban. Clara alzó su violín con manos cuidadosas, aunque sin soltar el estuche, manteniéndolo presionado contra su pierna como si pudiera desvanecerse o traicionarla. Ella lo dejó pasar. El inspector Warren permanecía de pie cerca del fondo, con los brazos cruzados, la mirada fija no en Clara, sino en la sutil red de miradas que se formaban a su alrededor. Miss Marple lo observaba, fijándose en los puntos donde su atención se detenía. Era, pensó con benevolencia, un hombre decente, de hábitos ordenados, que confiaba más en las pruebas que en la intuición. Sin embargo, en los pueblos, la intuición solía llegar primero y de formas más discretas. La directora volvió a golpear la batuta, pero su habitual seguridad descarada parecía forzada. La señora Price Ridley no dejaba de mirar a Warren, luego a Clara, como si orquestó la sospecha al compás de la música. Lionel Bascombe tampoco podía estarse quieto, jugueteaba con su cuello y miraba fijamente el estuche del violín con la voraz curiosidad de quien desea conocer sus secretos antes que nadie. Cuando sonaron las primeras notas, la música resultó frágil y dispersa. La señorita Marple notó que su atención se desviaba del villancico a la mano temblorosa de Clara, que sostenía el arco. La muchacha solía ser firme, su interpretación discreta pero segura. Esa noche, cada golpe de arco vacilaba ligeramente, guiada más por el miedo que por el ritmo. Warren se acercó. «Señorita Colborne», dijo en voz baja durante una pausa en el ensayo, «¿podría preguntarle dónde encontró su estuche de violín esta noche?» ¿Estaba exactamente donde lo había dejado? Clara tragó saliva con dificultad. Estaba en el guardarropa, pero la sensación era distinta, fría, mucho más fría de lo normal. Algunos músicos intercambiaron miradas. La palabra frío parecía extenderse por la sala como una corriente de aire que se colaba por las puertas. Lionel Bascombe interrumpió con un gesto teatral. ¿Acaso sugiere usted que alguien manipuló su instrumento, inspector? Esto es un salón parroquial, no el foso de los escenarios de Covent Garden. Warren lo miró con una paciencia moderada. No estoy sugiriendo nada todavía, señor Bascombe. Simplemente estoy recabando información. Los labios de Bascombe se tensaron, dejando entrever una irritación que no encajaba con la fachada afable que intentaba mantener. Miss Marple observó el contraste entre las apariencias y la verdad, un patrón habitual en el comportamiento humano. «¿Qué está pasando exactamente, inspector?», preguntó la señora Price Ridley. «Tenemos trabajo benéfico que hacer, y el salón no puede convertirse en un puesto de policía». Warren volvió a mirar a Clara antes de responder. «Se ha denunciado un robo, un objeto de considerable valor. Simplemente estoy comprobando si ha entrado algo inusual en este pasillo esta noche». Ese anuncio desató instantáneamente la ola de rumores. «¡Un robo!»,
susurró la señorita Harnell, aferrándose a su carpeta de música como si escondiera diamantes en su interior. ¿Valioso?, susurró la señora Bartlett. Dios mío, qué clase de gentuza anda suelta por ahí estos días. Durante todo ese tiempo, Clara permaneció inmóvil, con el rostro tan pálido como la escarcha que había cubierto su maleta antes. Miss Marple se acercó a ella con delicadeza. «Querida», dijo en voz baja, «solo para Clara, a veces las cosas se extravían no por maldad, sino por malentendidos. Si hay algo que te desconcierta, quizá te ayude a hablar con claridad». Clara negó con la cabeza. «No puedo», susurró. «Todavía no». «No sé qué significa». La señorita Marple no presionó a ella. Hacía tiempo que había aprendido que las jóvenes solo revelaban la verdad cuando el peso del silencio se volvía insoportable. Aún así, no comprendía todavía la importancia de las palabras de Clara. Clara sabía algo, o al menos temía saberlo. Warren reanudó su vigilante recorrido por el vestíbulo y al pasar junto a Lionel Bascombe, la señorita Marple vio cómo el hombre se tensaba, aunque su sonrisa exterior permanecía impasible. Algo en su reacción le pareció curioso, tal vez no culpable, sino defensiva, de una forma que sugería un enredo más profundo. Las lámparas parpadean brevemente, atenuando la luz del vestíbulo. Clara apretó instintivamente la maleta con la mano y la señorita Marple sintió los primeros indicios de peligro en el aire invernal. Algo oculto había comenzado a salir a la luz. Apenas se había apagado el parpadeo de las lámparas cuando Lionel Bascombe dio un paso al frente, aclarando la garganta con exagerada serenidad, como si quisiera controlar una situación que comenzaba a escaparse de las manos. Su sonrisa seguía siendo ensayada, pero sus ojos delataban la tensa vigilancia de un hombre temeroso de parecer asustado. El inspector dijo, sacudiéndose el polvo imaginario de las mangas, «Si busca algo extraño, quizá debería saber que el salón parroquial no es precisamente seguro por la noche. Cualquiera podría haberse colado antes del ensayo». Warren lo miró fijamente. «¿Hay alguien, señor Bascombe? ¿O alguien que tenga la llave?» Un murmullo silencioso recorrió el grupo. La señorita Harnell murmuró algo sobre que el profesor de música tenía acceso al salón a cualquier hora. La señora Bartlett asintió enérgicamente, encantada de tener algo nuevo a lo que aferrarse como a un chal moral. Bascombe se puso rígido. «Apenas lo creo». Pero Clara se estremeció ante su interrupción y sus nudillos se pusieron blancos al apretar el estuche del violín. Miss Marple notó el movimiento, la reacción instintiva de quien reconoce un patrón en el comportamiento ajeno. Algo en Bascombe la inquietaba, aunque aún no comprendía por qué. Warren cambió de postura, adoptando la calma persistente que Miss Marple reconoció como la marca de un hombre acostumbrado a oír autoinculpaciones disfrazadas de explicaciones. «Señor Bascombe, usted da clases en este salón, ¿no es así?» En ocasiones, Bascombe respondía con un encogimiento de hombros desdeñoso. «Un proyecto benéfico. Nada importante». «No lo dijiste así la semana pasada», interrumpió la señora Price Ridley con voz gélida. «Dijiste que era esencial que tus palabras fueran mi única garantía de los estándares artísticos en este pueblo». La expresión de Bascombe se ensombreció. La señora Price Ridley suele recordar mal las cosas. Miss Marple observó la conversación con discreto interés. El tema de la velada era la verdad oculta tras las apariencias. Parecía impregnar cada gesto. No era raro en St. Mary Mead que la gente se presentara como lo que deseaban que los demás vieran, en lugar de cómo realmente vivían. Warren volvió a fijar la mirada en Clara. «Señorita Colborne, ¿alguien tenía motivos para abrir su estuche de violín? ¿Alguien sabía dónde lo dejaría?» Clara vaciló, mirando hacia Bascombe.
Suelo dejarlo en el guardarropa antes del ensayo. El señor Bascom a veces ensaya allí. Y el Bascom la interrumpió demasiado bruscamente. Yo nunca toco los instrumentos de mis alumnos. Nunca. La actitud defensiva resultó contraproducente. La señora Bartlett dejó escapar un dramático suspiro. La señorita Hartnell susurró que siempre le había parecido un tanto teatral. La señora Price Ridley se cruzó de brazos triunfante, como complacida de tener a un sospechoso oficial presente tan pronto. Miss Marple se acercó a Clara y le habló en voz baja. «Querida, antes comentaste que la maleta estaba bastante fría. ¿Notaste a alguien cerca antes de que comenzara el ensayo?» Clara negó con la cabeza. «No exactamente, pero cuando entré, el señor Bascom estaba junto a la puerta del guardarropa. Dijo que buscaba una partitura que había extraviado». «¡Qué historia más inverosímil!», exclamó la señorita Hartnell, sin dirigirse a nadie en particular. Bascom apretó la mandíbula. «Esto es absurdo. Inspector, si tiene que hablar conmigo, háblame como es debido, no con insinuaciones ni chismes de pueblo». «Lo haré», respondió Warren. «En privado», señaló hacia la antesala. Por un instante, la compostura de Bascom se resquebrajó, un destello de irritación aguda, o tal vez miedo. Cruzó su rostro antes de que siguiera a Warren con rígida y teatral dignidad. La puerta se cerró tras ellos con un clic seco. Clara exhaló temblorosamente, como si la marcha de Bascom de la habitación hubiera aliviado una presión oculta en su interior. Miss Marple observó el alivio con una mirada más suave. «La verdad tiene la costumbre de rozar a la gente», murmuró, mostrando quién tiembla ante su contacto. Alrededor del salón, los aldeanos reanudaron sus susurros, tejiendo especulaciones con la naturalidad de la hiedra que trepa por una cerca. La señora Price Ridley parecía triunfante. La señora Bartlett, reivindicada. La señorita Hartnell, ansiosa por saber más. Pero la señorita Marple, al fijarse en el estuche del violín que ahora descansaba sobre el regazo de Clara, vio un pequeño detalle. Otros pasaron por alto una irregularidad en el deshielo, como si algo mucho más frío que el aire invernal hubiera tocado solo un lado del estuche. Y eso, pensó ella, era importante. Clara deslizó los dedos sobre la mancha irregular de humedad en el estuche del violín y el tembloroso roce delató la profunda inquietud que le producía aquella extraña situación. Pareció darse cuenta entonces de que la señorita Marple la observaba con dulzura, sin presión, sin expectativas, simplemente como quien observa una frágil verdad emerger entre la escarcha. «No era así cuando me fui de casa», murmuró Clara, más para sí misma que para nadie. «La escarcha solo está en un lado», como si algo muy frío la presionara. La mirada de Miss Marple se dirigió hacia la puerta del guardarropa. Le vino a la mente un recuerdo. La señora Bartlett se había quejado a principios de semana de que la vieja nevera del salón parroquial no funcionaba bien, congelando demasiado del lado izquierdo. No era sospechoso en sí mismo, pero sí interesante al relacionarlo con la curiosa asimetría en el caso de Clara. «Las cosas extrañas suelen surgir de los lugares más comunes», dijo Miss Marple en voz baja. «Basta con observar cómo se mueven a través de las personas». Antes de que Clara pudiera preguntar qué quería decir, la puerta de la antesala se abrió de nuevo. El inspector Warren salió solo y Lionel Bascom seguía dentro. La expresión de Warren era tranquila, aunque una leve arruga en la comisura de sus labios sugería que había oído algo extraño. «Él insiste en que no sabe nada del caso ni de la Esmeralda», anunció Warren. Un murmullo expectante recorrió el pasillo. «Esmeralda», exclamó la señora Hartnell, llevándose la mano al pecho. Warren exhaló en silencio. «Se ha denunciado su desaparición de una colección privada en Much Welham,
una piedra de gran valor. No puedo revelar detalles, pero su desaparición es reciente. Oh, cielos, susurró la señora Bartlett en voz alta, y en su caso así era. Los ojos de Clara se llenaron de alarma. Yo no lo puse ahí, ni siquiera lo sabía. Nadie te está acusando, dijo Warren con firmeza, aunque su tono denotaba la cautelosa diplomacia de un hombre que maneja una situación delicada. Miss Marple notó cómo la noticia alteró el ambiente en la habitación. La respetabilidad, siempre la frágil fachada de la vida del pueblo, empezó a tambalearse. No era el valor de la esmeralda lo que los asustaba, sino la cercanía del escándalo. Warren se dirigió de nuevo a Clara. Me dijiste antes que no viste a nadie acercarse a tus cosas. ¿Estás segura de eso? Clara vaciló. Su mirada se dirigió hacia el guardarropa. Oí algo. Un golpe sordo, como si algo se hubiera caído dentro. Pero cuando revisé, todo estaba en su sitio. Un golpe sordo, repitió Warren en voz baja, mientras la palabra resonaba en sus pensamientos. Los miembros de la orquesta se inclinaron al unísono, atraídos por la pequeña semilla del misterio. La atención de Miss Marple volvió al caso, el hielo derritiéndose, la extraña pesadez, el frío irregular. Las apariencias y la verdad rara vez coincidían a menudo. Una ocultaba a la otra como un forro de terciopelo que esconde el óxido. Se acercó al guardarropa, sin entrometerse, observando. El suelo mostraba tenues manchas de humedad que conducían al hueco de la nevera. Quizás alguien escondió la esmeralda con prisa, utilizando el frío para conservarla o para ocultar su rastro. Warren parece haber notado algo similar. Tendré que examinar esa habitación con más detenimiento. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta de la antesala se abrió de golpe y Lionel Bascombe reapareció, pálido y temblando visiblemente. Su fachada se había derrumbado y la audaz seguridad de antes había desaparecido por completo. «Me acuerdo de algo», anunció sin aliento. «Algo importante». Su voz tembló de tal manera que la mitad de la sala se inclinó hacia adelante y la otra mitad retrocedió. Miss Marple lo estudió con silenciosa concentración. Un hombre acostumbrado a fingir la verdad rara vez la decía con sinceridad, pero a veces el pánico aflojaba las costuras. «¿Qué es lo que ha recordado, señor Bascombe?», preguntó Warren. Bascombe tragó saliva con dificultad. Clara no era la única en el guardarropa antes del ensayo. Alguien más entró. Alguien que no tenía ningún motivo para estar allí. La sala quedó en silencio. Bascombe levantó una mano temblorosa y señaló al otro lado de la habitación. «Esa señora Price Ridley». La señora Price Ridley miró fijamente el dedo tembloroso de Bascombe, como si hubiera señalado a un fantasma en lugar de a su persona, inmaculada. La indignación que se reflejó en su rostro fue instantánea y formidable, como una tetera que hierve antes de que nadie se diera cuenta de que el fuego estaba encendido. «¿Yo?», exclamó, con la voz quebrada como hielo fino. «¿Cómo te atreves? Jamás he puesto un pie en esa espantosa habitación, a menos que fuera absolutamente necesario». Bascombe se estremeció, pero se mantuvo firme. «Te vi», insistió, aunque su voz tembló. «Poco después de las 6. Saliste deprisa y parecías asustado». Un ahogado jadeo escapó de la señora Hartnell. Los ojos de la señora Bartlett se abrieron con una satisfacción que solo un escándalo podía provocar. Clara apretó el estuche del violín contra sí misma, encogiéndose sobre sí misma. El inspector Warren levantó la mano en señal de calma. «Señora Price Ridley, aún no hay ninguna acusación. Simplemente necesito una aclaración». «No habrá aclaraciones», espetó. «Esto es absurdo. Estaba revisando las hojas del himnario». Estaban de nuevo desordenadas. La mirada de Miss Marple se posó suavemente sobre ella.
Una mujer como la señora Price Ridley vestía la compostura como otras vestían guantes cuidadosamente elegidos, ajustados y que jamás se quitaban en público. Sin embargo, la compostura tenía sus aristas, y la culpa, real o imaginaria, las deshilachaba con facilidad. Warren habló con calma. ¿Te fijaste en el estuche del violín? No le presté atención, respondió con rigidez. Tenía asuntos importantes que atender. Bascombe se acercó, alzando la voz con una frágil seguridad. Te asustaste porque tiraste algo por eso. Clara oyó el golpe sordo. Saliste tan rápido que me pregunté si estabas Lionel Bascombe. Siseó, si no paras ahora mismo. La tensión aumentaba. Miss Marple observaba el duelo con reflexivo interés. Ambos tenían motivos más profundos de lo que admitían. El afán de control de la señora Price Ridley, el frágil orgullo de Bascombe, el miedo de Clara, todo ello contribuía al creciente misterio. Clara finalmente habló, con voz tímida pero clara. Señora Price Ridley, ¿abrió usted la maleta? La mujer se puso rígida. Claro que no. ¿Por qué iba a tocar las cosas de una alumna? La sola idea me resulta insultante. Pero la señorita Marple vislumbrar un destello fugaz, tenue, pero revelador. Una mirada hacia el maletín, no de culpa, sino de reconocimiento. Como si verlo le recordara algo que desearía no haber visto. Warren también pareció darse cuenta. Puede que no lo hayas tocado, dijo. Pero, ¿viste a alguien más entrar en el guardarropa? La señora Price Ridley vaciló. Una pausa peligrosa. No dijo finalmente. Nadie en absoluto. Miss Marple arqueó las cejas casi imperceptiblemente. La gente mentía por muchos motivos: miedo, vanidad o la falsa creencia de que el silencio protegía a los demás. A veces, por las tres cosas. Antes de que Warren pudiera indagar en la inconsistencia, las lámparas parpadearon de nuevo. Esta vez con mayor intensidad, sumiendo la sala en una penumbra antes de estabilizarse. Los miembros de la orquesta se pusieron rígidos, como si la propia sala se viera perturbada por la creciente tensión. Warren señaló el guardarropa. Me gustaría echar otro vistazo. Señora Price Ridley, señor Bascombe, por favor, permanezcan aquí. Se dirigió hacia la pequeña habitación y, instintivamente, la señorita Marple lo siguió. No de forma intrusiva, sino con esa presencia tan delicada que parecía fundirse con el instante mismo. Dentro, Warren se agachó junto a la vieja nevera, que ahora zumbaba de forma irregular. La abrió con cuidado. El hielo se derramó hacia afuera en una tenue nube y el interior brilló con una intensidad antinatural, como si la máquina hubiera sido forzada a extremos que excedían su capacidad de diseño. La mirada de Miss Marple se suavizó. Allí, en la pared posterior de la nevera, vio la tenue huella de algo rectangular, algo que fácilmente podría haberse presionado allí para crear el peculiar patrón de escarcha que ahora decoraba la vitrina de Clara. La inspectora murmuró: creo que quizá no estemos investigando quién abrió la caja, sino quién enfrió algo antes de colocarlo allí. Warren se enderezó lentamente, asimilando la implicación. Alguien había usado el frío deliberadamente, tal vez para ocultar huellas dactilares, tal vez para disfrazar su origen, o quizás para ocultar que la esmeralda no había sido robada recientemente. Miss Marple miró hacia el vestíbulo, observando las siluetas de la señora Price Ridley y Lionel Bascombe, que permanecían rígidos en un incómodo silencio. Uno de ellos, o ninguno, mentía, y otra persona podría ser mucho más fría de lo que parecía. Miss Marple permaneció junto al refrigerador zumbante, respirando hondo un instante, dejando que las implicaciones de su interior helado se asientan suavemente en sus pensamientos. Warren, sin dejar de examinar la tenue huella rectangular, pasó una mano por el borde como esperando que la textura pudiera revelar algo que las personas no podían. La fría niebla
se enroscó de nuevo, tenue pero persistente, como si exhalara un secreto que se había visto obligada a guardar. «Necesito saber quién ha tenido acceso a esta nevera», murmuró Warren. «El acceso», respondió Miss Marple en voz baja, «nunca es tan limitado como la gente cree. Sobre todo en lugares donde la familiaridad parece mantener el peligro a raya». Antes de que Warren pudiera responder, un grito agudo resonó en el pasillo, sobresaltado, innegablemente real. Ambos se volvieron al instante. Miss Marple se movió con una agilidad sorprendente para su edad, con pasos firmes y decididos, mientras seguía a Warren al salón principal. Los miembros de la orquesta estaban agrupados cerca de la pared del fondo, con el rostro desencajado por la sorpresa. La señorita Hartnell apretaba su bolso como si fuera un escudo. La señora Bartlett tenía la boca abierta, entre el horror y el deleite. Clara estaba cerca de ellos, pálida como la muerte. Había algo en el suelo, debajo del perchero. Un arco de violín. Se parte limpiamente en dos. Junto a ella, esparcidas como migajas de un movimiento frenético, había motas de escarcha, pequeños granos pálidos que centelleaban bajo la luz de la lámpara. No era casual. No era natural. Un rastro deliberado, como si algún objeto hubiera sido arrastrado o sacudido para liberarlo de su envoltura helada. Clara jadeó. «Eso no estaba ahí. Antes mi arco estaba intacto cuando abrí el estuche». Warren se arrodilló para examinarlo. «Esto no se rompió jugando», dijo con gravedad. «Alguien lo rompió. Por despecho», ofreció la señora Bartlett. «O por culpa. O miedo», añadió Miss Marple con suavidad. Su mirada se desvió hacia las sombras cerca de la puerta del guardarropa. El miedo vuelve las manos torpes, hace que la gente arremeta contra objetos indefensos. La señora Price Ridley dio un paso al frente, con la voz temblorosa de indignación. «Inspector, me niego a tolerar el vandalismo en este salón parroquial. Primero esa espantosa tontería verde esmeralda, y ahora esto». Bascombe permaneció detrás de ella, con una postura tensa pero extrañamente vigilante. Su bravuconería anterior se había transformado en una inquietud más tranquila, quizá incluso en anticipación. Warren levantó el arco roto, sujetándolo con delicadeza por el extremo intacto. ¿Salió alguien de esta habitación en los últimos minutos? Un murmullo recorrió el grupo. La mayoría negó con la cabeza. Algunos dudaron. La señorita Harvell, la tímida flautista, levantó una mano temblorosa. «Salí al pasillo a buscar mi bufanda. Hace bastante frío. Pero no vi a nadie». Miss Marple la estudió. Decía la verdad, pero no todo. Miss Harvell no mentía, simplemente limitaba lo que estaba dispuesta a admitir. Un tic nervioso, común entre quienes temen llamar la atención. Los ojos de Clara se dirigieron repentinamente hacia el rincón más alejado. «Inspector», susurró, «en mi caso lo han trasladado». Warren se dirigió hacia ella a grandes zancadas. El estuche del violín, que antes estaba junto a la silla de Clara, ahora estaba más cerca de la ventana, con la correa retorcida como si alguien lo hubiera levantado apresuradamente y lo hubiera dejado con la misma rapidez. La escarcha brillaba tenuemente sobre las tablas del suelo debajo de ella, más que antes. El corazón de Miss Marple se tranquilizó, y su mente resolvió el enigma con delicadeza, como si fuera encaje. Alguien se había acercado lo suficiente como para tocar las pertenencias de Clara. Alguien estaba asustado, alguien desesperado por recuperar o destruir algo antes de que la investigación de Warren lo atrapara. Warren abrió la caja con cuidado. La esmeralda seguía allí, pero ahora, acurrucado a su lado, había algo nuevo. Un trozo de papel doblado que nadie había visto antes, delgado, húmedo por el deshielo y con 3 palabras escritas apresuradamente. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos mientras Warren lo desplegaba.
El mensaje decía, no estaba destinado a ella. La nota tembló levemente entre los dedos de Warren. El papel húmedo se ablandaba en los bordes, como si se disolviera bajo el peso de su significado. Clara la miró con ojos muy abiertos, aterrorizados, conteniendo la respiración como si el mensaje mismo fuera un golpe. Los miembros de la orquesta retrocedieron instintivamente, con el miedo, la culpa y la curiosidad entrelazándose entre ellos como hebras de lana desparejadas. La mirada de Miss Marple se detuvo en aquellas 3 palabras contundentes. No iban dirigidas a ella, ni melodramáticas, ni teatral. No tenía el aire de confesión de un villano. Más bien, tenía la apresurada sencillez de alguien que actúa bajo presión, alguien que cree que la prisa ocultará sus intenciones. Sugiere, murmuró suavemente, que la esmeralda estaba destinada a otra persona. O quizá al peligro que entrañaba. Warren dobló el papel y lo metió en un sobre para pruebas. Alguien lo plantó deliberadamente, dijo. Y últimamente la escarcha no se ha secado. Sus ojos recorrieron la sala, captando la reacción de cada aldeano. La señora Price Ridley se puso rígida, como si la sola idea de estar relacionada con alguna travesura la hubiera insultado. El rostro de Bascom se contrajo brevemente antes de adoptar una expresión de inocencia herida. La señorita Harville temblaba como una rama en invierno. Clara permanecía en silencio, aferrada al estuche del violín como si fuera un ancla que la sujetara al suelo. Miss Marple se interpuso silenciosamente entre Warren y los aldeanos. El inspector dijo en voz baja, «Si desea saber quién teme más ser descubierto, quizá le convenga crear una oportunidad para que la verdad salga a la luz». Warren la miró fijamente. «¿Tienes algo en mente?» «Una pequeña prueba», respondió Miss Marple con una voz lo suficientemente tranquila como para calmar incluso los nervios a flor de piel de la orquesta amateur. Nada acusatorio. La gente reacciona con más sinceridad cuando cree que no la observan o cuando siente que su reputación está en juego. Hizo una pausa, mirando a la señora Price Ridley, cuya expresión se tensó de inmediato. «Señorita Colburn», prosiguió la señorita Marple, «tal vez podría dar un paso al frente con su caso. Sosténgalo con cuidado para que todos lo vean. Inspector, podría mencionar que la esmeralda pronto será llevada a la comisaría para su custodia». Clara parpadeó, insegura pero obediente. Dio un paso adelante, alzando ligeramente el estuche del violín entre sus manos. Warren lo entendió. «Damas y caballeros», anunció que la esmeralda será transportada en breve. Quien tenga información adicional, que hable ahora. Siguió un silencio sepulcral, un silencio crepitante que delataba cada respiración ansiosa en el pasillo. Miss Marple los observaba con serena atención. Siempre era en esos momentos, cuando el silencio se alargaba, que la naturaleza humana mostraba sus fisuras. A veces, los culpables daban un paso al frente, ansiosos por controlar la narrativa. Otras veces, retrocedía, temerosos de ser el centro de atención. Y a veces, se delataban con los gestos más insignificantes. La barbilla de la señora Price Ridley se alzó con orgullo, pero sus ojos se dirigieron hacia la puerta del guardarropa, delatando su inquietud. Lionel Bascombe cambió su peso de posición, frotándose ansiosamente el nudo de la corbata con los dedos. La mirada de la señorita Harville se dirigió rápidamente hacia Clara, para luego desviarse con rapidez, como si temiera ser confundida con alguien implicado. Solo una persona no reaccionó en absoluto. El señor Lytton Smythe, tesorero de la iglesia y hombre conocido por su exquisita cortesía, permanecía de pie cerca del fondo con los brazos cruzados. Observaba a Clara con una expresión serena y analítica, carente de miedo, indignación o preocupación. En cambio,
Mostraba una fría precisión, como si estuviera evaluando un balance financiero en lugar de una situación humana. La mirada de Miss Marple se posó en él. Había algo casi demasiado tranquilo en su porte, ni un tic defensivo, ni una mirada ansiosa. La verdadera calma, lo sabía, rara vez acompañaba a la inocencia. Solo quienes conocían el engaño aprendían a mantener la compostura con tanta serenidad. Warren siguió su mirada. «Señor Lytton Smythe», dijo, «ha estado usted muy callado». El hombre sonrió cortésmente. «No me gusta la histeria. Nubla el juicio». Miss Marple vio un leve destello en sus ojos. No miedo, sino preparación. La mirada de un hombre preparándose para una conversación que esperaba que nunca llegará. Y ella supo, con la suave certeza interior que da la larga experiencia, que su calma contenía el siguiente hilo de la verdad. La amable sonrisa del señor Lytton Smythe duró apenas un instante antes de que todas las miradas se posaran sobre él. Bajo la tenue luz invernal de las lámparas, permaneció de pie con la serenidad de un hombre acostumbrado a ejercer autoridad, alguien que creía que el silencio era una forma de superioridad, no de evasión. Warren se acercó. «No te gusta la histeria», repitió en voz baja. «Eso está claro, pero estuviste aquí temprano esta tarde, mucho antes de que llegara la mayoría. La señora Bartlett mencionó haberte visto cerca del guardarropa». La señora Bartlett parpadeó rápidamente y asintió, encantada de que su observación recibiera reconocimiento oficial. «Sí, inspector», dijo él, entrando por la puerta lateral con semblante pensativo. Lytton Smythe inclinó la cabeza, despreocupado. «Recojo las cuentas de la organización benéfica todos los jueves». Pasé rápidamente, como siempre. Miss Marple lo observó mientras hablaba, notando la cadencia pausada de su voz, la quietud absoluta de sus manos. Era una demostración de calma, pero la calma podía ser engañosa. El hielo, pensó, solía verse más liso cuando era más fino. Clara apretó con fuerza su estuche de violín, encontrando algo de valor en la silenciosa presencia de la señorita Marple a su lado. «Señor Lytton Smythe», preguntó en voz baja, «¿vio mi estuche cuando pasó?» Parpadeó una vez. «Yo no puedo decir lo mismo. No estaba prestando atención a los instrumentos musicales». La mirada de Warren se aguzó. «¿Pero sabías que el guardarropa estaba abierto?» «Suele ser así», respondió Lytton Smythe. No me pareció nada del otro mundo. Miss Marple sintió un cambio interno, como si un engranaje encaja en su sitio. Las respuestas de Lytton Smythe eran ordenadas, demasiado ordenadas, como un cajón donde todo estaba dispuesto para ocultar el objeto perdido. La señora Price Ridley, recuperándose de la acusación anterior, aprovechó el momento para desviar las sospechas. «Inspector, ¿vamos a quedarnos aquí indefinidamente mientras ladrones y vándalos campan a sus anchas?» Warren ignoró su impaciencia. «Señor Lytton Smythe, ¿le importaría acompañarme un momento?» La expresión del tesorero no vaciló, pero una leve tensión cruzó su mandíbula. «Por supuesto, inspector. Aunque espero que esto no tarde mucho. Tengo una reunión de fideicomisarios mañana por la mañana». Siguió a Warren hacia la antesala con la misma discreta elegancia con la que se ocupaba de las finanzas de la iglesia. Pero la señorita Marple observó la postura de sus hombros, no rígidos, no temerosos, preparados. Al cerrarse la puerta tras ellos, volvieron a estallar los murmullos. «Siempre me pareció respetable», susurró la señora Hartnell, con un tono que denotaba a la vez escandalización y entusiasmo. La señora Bartlett se aferró a su abrigo. «La gente respetable es la peor. Esconden sus pecados tras modales refinados». La voz de Clara, apenas audible, llegó a oídos de la señorita Marple. «¿Crees que él puso la esmeralda en mi estuche? ¿Pero por qué me habría elegido a mí?
Miss Marple la miró con dulzura. Querida, quienes desean ocultar algo suelen elegir a la persona menos propensa a sospechar que están involucrados. Clara tragó saliva, asimilando aquello en silencio. De repente, un leve golpe sordo provino de la antesala, sutil pero inconfundible. Un sonido apagado, como de algo que se apartaba bruscamente o que tropezaba. El salón entero se quedó paralizado. La voz de Warren resonó tensa: «¡Quédate donde estás!». Miss Marple se dirigió instintivamente hacia la puerta. Antes de que Warren pudiera abrirla del todo, Lytton Smythe reapareció, no huyendo, sino apoyándose contra el marco, perdiendo finalmente la compostura. «Hay algo que debes saber», dijo con voz más baja y ronca que antes. «Algo sobre la Esmeralda». La sala contuvo la respiración. «Pero no hablaré de ello aquí», añadió, lanzando una rápida mirada a la señora Price Ridley y a Bascom. «No delante de ciertas personas». Sus ojos se posaron en Clara al final, suavizando brevemente con algo parecido al arrepentimiento. Miss Marple se acercó un poco más, sintiendo que el delicado momento se alargaba. Lytton Smythe bajó la voz, apenas un susurro. «No fue robado por dinero». Las palabras flotaban en el aire, silenciosas, firmes, mucho más inquietantes que cualquier grito. No robado por dinero. Un motivo desprovisto de codicia siempre conlleva aristas más afiladas. Clara apretó con más fuerza el estuche del violín, como si la esmeralda que contenía se hubiera vuelto de repente más pesada, más peligrosa. El inspector Warren entrecerró los ojos. Si no es por dinero, entonces ¿para qué? Lytton Smythe respiró hondo, aún apoyado en el marco de la puerta. «Venganza», dijo en voz baja, o algo peligrosamente parecido. Una oleada de susurros recorrió el salón: miedo, fascinación y la particular emoción que sentían los aldeanos al descubrir las oscuras corrientes que se escondían tras rostros familiares. Miss Marple bajó la mirada un instante, dejando que el peso de sus palabras la envolviera. La venganza, en la vida del pueblo, rara vez era dramática. Más bien, era silenciosa, doméstica y envuelta en respetabilidad hasta el momento en que se desvanecía. «¿Venganza contra quién?», insistió Warren. Los ojos de Lytton Smythe se posaron fugazmente en la señora Price Ridley, luego en Bascom y después en Clara. Pero esa mirada no contenía acusación, solo cálculo, como si estuviera midiendo cuánta verdad podía pronunciar sin riesgo. «No puedo decirlo aquí», murmuró. «Todavía no. Pero la Esmeralda pertenece a una familia de Matchwelham, y esa familia tiene enemigos». La señora Bartlett jadeó como si hubiera sido traicionada personalmente por los pecados de generaciones. La señorita Hartnell apretó su carpeta de música como si fuera un escudo. Miss Marple se acercó, con voz suave. «Señor Lytton Smythe, quizá podría decirnos por qué la esmeralda acabó en la maleta de Clara. Parece bastante significativo». Su compostura se resquebrajó ante un gesto de dolor interno. Sutil, pero revelador. «Porque ella era la persona equivocada», dijo. «O mejor dicho, alguien quería hacernos creer que era la correcta». Clara parpadeó, con horror reflejado en su voz. «¿Yo? ¿Pero por qué alguien pensaría eso?». «Porque», dijo Miss Marple en voz baja, «eres visible e invisible a la vez, querida. Amada por algunos, ignorada por otros. Un recipiente conveniente para las intenciones ajenas». Antes de que Clara pudiera reaccionar, un fuerte temblor recorrió el edificio y las lámparas volvieron a atenuarse, parpadeando contra el viejo cableado. Una corriente de aire barrió el suelo, haciendo crujir las partituras de los himnos y removiendo los restos de escarcha cerca del perchero. Miss Marple observó atentamente el movimiento de las corrientes de aire,
como los rumores, solían indicar el origen de la perturbación. El inspector Warren hizo un gesto a Lytton Smythe para que se apartara. Hablaremos en privado. Pero cuando se giró hacia la antesala, Bascom dio un paso al frente de repente. «No puedes fiarte de él», dijo, señalando con el dedo a Lytton Smythe. «Está ocultando algo. Más de lo que yo jamás oculté». La señora Price Ridley se burló. «¿Tú? Llevas años ocultando tu incompetencia, Lionel». Bascom se puso roja como un tomate. «Vaya manera de esconderse. Inspector, ella también estaba en el guardarropa». «Basta», interrumpió Warren bruscamente. «Todos ustedes permanecerán aquí. Nadie se irá». Miss Marple observó con atención las expresiones cambiantes. La desesperación de Bascom, el orgullo frágil de la señora Price Ridley, la calma cautelosa de Lytton Smythe. 3 sospechosos, cada uno ocultando algo, cada uno temeroso por razones distintas, y en medio, Clara, temblando, como si sostener la esmeralda la convirtiera en un remanso de paz en medio de una tormenta que no había buscado. Warren se inclinó hacia la señorita Marple. «Usted dijo antes que la gente se delata cuando cree que un momento se les escapa de las manos». «Así es», susurró ella. Entonces, la mirada de la señorita Marple se desvió hacia la puerta del guardarropa, donde un tenue destello la captó. Atención. Un brillo antinatural de humedad que se extendía hacia afuera como un hilo de plata sobre el suelo de madera. Un rastro que nadie más había notado. Un rastro que conducía hacia alguien que permanecía muy quieto. La respiración de la señorita Marple se calmó y la silenciosa certeza se hizo presente. La escarcha había comenzado a aparecer. El rastro fino y brillante atrajo la mirada de la señorita Marple con silenciosa insistencia. Su tenue brillo capturaba la luz como una confesión susurrada. Se extendía desde la puerta del guardarropa en una curva vacilante sobre el suelo de madera, deteniéndose justo antes de la ordenada fila de atriles donde el señor Lytton Smythe había estado momentos antes. Pero ahora otra figura se cernía cerca de ese mismo trozo de suelo, insegura, inquieta, cambiando de peso, como si el suelo mismo la hubiera traicionado. Señorita Harville, la tímida flautista, cuyas manos temblaban incluso cuando nada ocurría, ahora apretaba con tanta fuerza su estuche que el cuerpo se tensaba bajo su agarre. Su respiración era entrecortada y sus ojos se escudriñaban el rastro de escarcha con el frágil pánico de una criatura atrapada demasiado cerca de una trampa. Miss Marple se acercó a ella con cautela, como quien se acerca a un gorrión asustado. «Querida», dijo con dulzura, «pareces tener frío». La señorita Harville se sobresaltó. «Estoy bien, solo es la corriente de aire». Pero el borrador había pasado. Solo ella seguía temblando. Warren siguió la mirada de la señorita Marple. «Señorita Harville», dijo, «¿le importaría dar un paso al frente un momento?» Harville se quedó paralizada. Su rostro gritaba a gritos que huía, pero se obligó a realizar un movimiento rígido y brusco que la llevó al círculo de luz de la farola. El rastro de escarcha brillaba tenuemente tras su talón. Bascom entrecerró los ojos. Lo sabía. Siempre anda merodeando, fingiendo timidez. Siempre son los callados. «Cállate, Lionel», espetó la señora Price Ridley, aunque su voz temblaba. «La señorita Harville apenas dice 2 palabras. No le haría daño ni a una mosca». El labio inferior de la señorita Harville tembló. «No quise decir que tragara, solo intentaba ayudar». Clara alzó la vista bruscamente. «¿Ayuda? ¿Cómo?» La señorita Harville apartó la mirada, pero no negó nada. El silencio se cernía sobre sus hombros temblorosos. Miss Marple la observó con suave paciencia. La escarcha murmuró en voz tan baja que solo Harville y Warren pudieron oírla. No se extendía por el pasillo. Seguía algo o a alguien.
Uno tocaba lo que estuviera frío, quizás sin saber qué era. Harbel se estremeció violentamente. El maletín que llevaba en brazos se le resbaló, y el cierre se abrió accidentalmente. Una fina capa de escarcha se desprendió, mucho menos que en el caso de Clara, pero inconfundible. Se oyeron exclamaciones de asombro en el pasillo. Warren se inclinó hacia adelante. «Señorita Harbel, tiene que decirnos qué manejó». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Creí que era la bufanda de Clara», susurró. Se le había caído un poco de la maleta antes. La cogí para guardarla. Estaba tan fría que me sobresalté y se me cayó. No sabía que había algo dentro. Clara parpadeó. Mi bufanda no había desaparecido, pero la mente de Miss Marple analizó el detalle con sutileza. No la bufanda, algo envuelto como una, algo que podría confundirse si se viera con prisa. La esmeralda, que aún se encontraba dentro del estuche de Clara, había estado originalmente envuelta en una bufanda de punto. La voz de la señorita Harbel tembló. Solo quería ordenarlo. No quería que nadie pensara que estaba entrometida. Una pequeña y dolorosa ironía conmovió el corazón de la señorita Marple. Una mujer aterrada de parecer indecorosa se había adentrado en el centro del peligro por esforzarse demasiado en preservar su respetabilidad. La expresión de Warren se suavizó. «¿Así que viste algo dentro de la caja?» «Una forma», susurró Harbel. «Verde. Pensé que era un broche o una baratija. No sabía que fuera importante. No se lo conté a nadie porque tenía miedo». La señorita Harnell murmuró, «¿Miedo a qué?». Los ojos de Harbel se dirigieron rápidamente hacia el otro extremo del salón, hacia Lytton Smythe. Miss Marple captó la mirada al instante. El miedo tenía una dirección, y ahora señalaba inequívocamente. Warren siguió con la mirada de ella, tensando su postura. Miss Marple sintió el cambio en la habitación, la respiración contenida antes de que la verdad comienza a aflorar. Alguien acababa de darse cuenta de que su escondite casi había desaparecido. La atención del inspector Warren se centró en Lytton Smythe en cuanto la mirada asustada de la señorita Harbel se posó en él. El tesorero no se inmutó, pero la quietud de su postura se hizo más profunda, demasiado controlada, demasiado ensayada. Un hombre que se había estado preparando para preguntas que esperaba que nunca llegarán. «Señor Lytton Smythe», dijo Warren con voz serena, «parece que necesitamos otra palabra». El tesorero se alisó los puños con precisión medida. Si la señorita Harbel tiene algo que sugerir, seguro que lo dirá claramente. Pero la señorita Harbel negó con la cabeza, aterrada. «No me refería solo a que usted estuviera cerca del guardarropa antes que yo». Clara contuvo el aliento. Bascom murmuró triunfante. La señora Price Ridley se puso rígida. Miss Marple dio un paso al frente con discreta elegancia. «Querida», dijo con dulzura a Miss Harbel, «a veces la verdad se manifiesta en los gestos de las personas, no en sus palabras. Solo necesitas contar lo que viste». Harbel se retorcía las manos. Solo lo vi marcharse, rápidamente, como si no quisiera llamar la atención. Lytton Smythe esbozó una leve sonrisa. Estaba atendiendo asuntos parroquiales. Warren entrecerró los ojos. ¿Un asunto que requería la nevera portátil? No respondió de inmediato. Una breve pausa era demasiado efímera para un observador inexperto, pero para la señorita Marple resonó como una campana rota. Su compostura se había resquebrajado. Clara apretó con fuerza el estuche del violín, reuniendo valor con cada respiración. Si sabías que había algo dentro, ¿por qué no dijiste nada antes? Lytton Smythe respiró hondo. Porque necesitaba entenderlo yo mismo antes de que nadie más sacara conclusiones precipitadas. «Una razón conveniente», murmuró la señora Bartlett. Pero la mirada de la señorita Marple volvió a posar en el rastro de la escarcha.
Se detuvo justo antes de llegar a la señorita Harville, pues la asustada mujer había retrocedido. Sin embargo, su verdadera línea, aunque tenue, no se dirigía hacia ella, sino hacia el pequeño nicho junto a las ventanas donde se encontraba la caja de donaciones para obras de caridad. En silencio, caminó hacia él. Warren la siguió. «¿Qué es?» «La escarcha», murmuró Miss Marple. «Como un hilo que conduce al principio». La esmeralda estaba helada, como si la hubieran mantenido fría por algún motivo. «¿Pero por qué un ladrón la guardaría en un estuche de violín, inspector, a menos que tuviera la intención de volver a llevársela rápidamente?» Warren entendió lo que quería decir. Alguien tenía la intención de recuperarlo más tarde. La señorita Marple asintió. Alguien que pudiera regresar sin ser visto. Alguien que creyera que la mansión le pertenecía. Sus ojos se alzaron hacia el tesorero. La expresión de Lytton Smythe cambió apenas un instante. La cortesía ofendida dio paso a una tensa resignación. «¡Basta ya!», dijo secamente. «Esto es absurdo». «No», dijo Miss Marple con dulzura. «Es terriblemente sencillo. Alguien sustrajo la esmeralda de la colección de Much Wellham por miedo, no por codicia, y la escondieron en algún lugar frío, aquí, porque creían que el vestíbulo era el último sitio donde alguien pensaría buscar». Clara susurró. «¿Miedo a qué?». Lytton Smythe cerró los ojos brevemente, como si estuviera decidiendo algo. «Intentaba proteger a alguien», dijo, con la voz apenas audible. La noticia se extendió como una onda expansiva por toda la sala. «¿Proteger a quién?», insistió Warren. Pero Lytton Smythe negó con la cabeza. «Aquí no. No mientras haya ciertas orejas escuchando». Su mirada se desvió una vez. No hacia Clara, no hacia Harville, no hacia Bascom, sino hacia la señora Price Ridley, cuyo rostro palideció por primera vez esa noche. Miss Marple sintió el cambio, casi como el silencio previo a una confesión. La verdad se había acercado lo suficiente como para tocarla, y sin embargo permanecía fuera de su alcance, velada por las delicadas inestabilidades del orgullo, el miedo y la lealtad. Lytton Smythe finalmente levantó la cabeza, encontrándose con la mirada de Warren. «Si quieres decir la verdad en voz baja, debes hablar de ella en privado». Y entonces miró a la señorita Marple. No con desafío, pero con la súplica silenciosa de un hombre que sabía que sus secretos se estaban quedando sin sombras en las que esconderse. El inspector Warren sostuvo la mirada de Lytton Smythe durante un largo y tenso instante, como si midiera hasta dónde podía extender la confianza sin que la sala entera se sumiera en el caos. El salón parroquial había quedado en un silencio antinatural. Incluso la señora Bartlett parecía incapaz de soltar un nuevo chisme, mientras una confesión flotaba en el aire como un suspiro sobre un cristal frío. «De acuerdo», dijo Warren con calma. «Entremos en la antesala. Señorita Marple, ¿nos acompaña?». El tesorero asintió levemente, y el temor se entrelaza con fuerza. Miss Marple los siguió con pasos suaves y firmes, dejando atrás un vestíbulo cargado de susurros, sospechas y el persistente aroma a escarcha que se había convertido en el extraño tema de la velada. Dentro de la antesala, la luz era más tenue, el frío más intenso. Warren cerró la puerta tras ellos y los cantos del coro del pueblo se desvanecieron en un zumbido apagado. Lytton Smythe estaba de pie junto a la pared, enderezando un marco de fotos ligeramente torcido, como si necesitara algo de orden en un mundo que ya no le obedecía. «Nunca tuve la intención de que nada de esto sucediera», comenzó diciendo en voz baja. «No era mi intención que Clara se viera involucrada, ni el caso de la chica, ni toda la orquesta. Por Dios». La señorita Marple esperó pacientemente su presencia,
Era la silenciosa invitación que él necesitaba para continuar. La Esmeralda pertenece a la familia Danforth, dijo. Ya saben que se denunció su robo a principios de semana. Exhaló profundamente. Pero lo que no se mencionó fue la disputa, una disputa privada, entre la señora Danforth y su hijo, una pelea bastante seria. Warren frunció el ceño. «¿Y tú lo sabías?» «Gestiono algunos de sus asuntos financieros», respondió. «Confidencialmente. ¿Y eso te llevó a robar la esmeralda?» La reacción de Lytton Smythe fue inmediata y dolorosa. «No, no lo robé. Lo encontré». Los ojos de la señorita Marple se suavizaron. «¿Dónde lo encontró, señor Lytton Smythe?» «En el jardín de la iglesia», susurró, acurrucado bajo el seto de tejos, envuelto en aquella bufanda de punto. Siguió un silencio. Debió de caerse o esconderse allí a toda prisa, continuó. Pero no sabía si era el hijo quien huía con ella o alguien que pretendía hacerle daño haciéndola parecer así. Warren se cruzó de brazos. «Así que te lo llevaste». «Sin denunciarlo». «Sí». La vergüenza se reflejó en su rostro. «Porque no quería ser yo quien provocara un escándalo entre madre e hijo. Ya han tenido suficientes problemas este año. Pensaba devolverlo discretamente. Pero me preocupaba que alguien pudiera venir a buscarlo». Señaló levemente el guardarropa, así que lo escondí allí. «En la nevera». Parecía más seguro que llevarlo a casa. Miss Marple asintió pensativa. «El frío conserva las cosas», murmuró, «pero también las distorsiona. La escarcha oculta los detalles, difumina los contornos, hace que los objetos parezcan más viejos o más nuevos de lo que son. Una metáfora acertada, me parece, de cómo las familias suelen ocultar sus problemas». Lytton Smythe le dirigió una mirada agradecida y cansada. «Pero, ¿por qué trasladarlo al caso de Clara?», preguntó Warren. «No», dijo. «Cuando revisé la nevera antes del ensayo, la esmeralda había desaparecido». Su voz tembló ligeramente. «Alguien más la encontró antes que Clara». La mirada de Warren se agudizó. «Alguien estaba usando el salón antes del ensayo». Miss Marple cruzó las manos. Alguien que temía que la esmeralda pudiera revelar una verdad que no podía permitirse dejar salir a la luz. El tesorero vaciló. «Entonces, la señora Price Ridley». Warren arqueó las cejas. «¿Ella?» «Ella era muy amiga de los Danforth hace años», dijo. «Antes de la disputa, antes de los problemas familiares. Y no soporta la imperfección en la parroquia, y mucho menos un escándalo que afecte a quienes considera importantes. Prefiere enterrar algo antes que dejar que manche lo que ella llama la respetabilidad del pueblo». Miss Marple asintió. «Una mujer que teme el desorden a menudo lo cree en su afán por evitarlo». Pero Lytton Smythe añadió: «No creo que tuviera mala intención. Solo quería controlar la narrativa. Siempre cree tener la razón». Warren exhaló lentamente, así que puede que ella lo haya movido, pero eso aún no explica la nota, no dijo la señorita Marple con dulzura. Pero la nota no estaba escrita de su puño y letra. Se volvió hacia Lytton Smythe. «Lo reconociste, ¿verdad?» Su rostro palideció. «Eso creo». Warren se inclinó hacia adelante. «¿De quién es la letra?» Lytton Smythe tragó saliva. «El hijo de Danforth. Debió de haber estado aquí. Debió de haber venido a reclamarlo». La mirada de Miss Marple se desvió hacia abajo, siguiendo una vez más el tenue brillo de la escarcha que se extendía bajo el marco de la puerta, el residuo de algo muy frío que había cruzado el umbral. Había otra persona en el pasillo, tan reciente que la escarcha aún no se había derretido. Una silenciosa comprensión se apoderó de la mirada fija de la señorita Marple. Inspector susurró: «Creo que el dueño ha regresado». El inspector Warren fue el primero en reaccionar, endureciendo su postura al comprender las implicaciones. Si el dueño de la esmeralda
Había regresado recientemente y aún hacía poco tiempo lo suficiente como para que la helada durara más. Entonces, alguien se había colado en el salón parroquial sin que nadie se diera cuenta. O peor aún, alguien había estado escondido allí todo el tiempo. Miss Marple, intuyendo el leve temblor que le provocó aquella revelación, apoyó una mano enguantada con suavidad contra la puerta de la antesala. El inspector murmuró: «Creo que sería prudente que se reuniera con los demás. Una verdad como esta rara vez permanece inmóvil». Warren asintió y abrió la puerta. El coro de murmullos del pasillo se convirtió en un silencio repentino cuando los tres volvieron a aparecer. Los rostros se volvieron expectantes, algunos pálidos, otros ávidos de escándalo, otros simplemente aliviados de que cualquier peligro que se cerniera sobre ellos pronto pudiera ser nombrado. Clara apretaba su estuche de violín como si fuera una extensión de su cuerpo, y sus ojos se movían con una frágil esperanza, alternando entre Warren y la señorita Marple. Bascombe parecía a punto de estallar en justificaciones. La señora Price Ridley se erizaba, rígida como un palo de bandera helado, mientras que la señorita Harville intentaba desaparecer entre sus hombros. Pero fue esa nueva percepción en el ambiente lo que hizo que Miss Marple notara primero una tensión, un ligero cambio, como si las propias paredes reconocieran la presencia de un extraño. Warren alzó la voz. «Damas y caballeros, tenemos motivos para creer que alguien más ha estado dentro de este salón esta noche, alguien conectado directamente con la Esmeralda». Un suspiro ahogado rompió la tensión. Como era de esperar, la señora Bartlett fue la primera en hablar. «¿Dentro? Mientras ensayábamos?» «Sí», respondió Warren. La señorita Marple observó que la escarcha continuaba más allá del guardarropa, en dirección a las ventanas. Todas las miradas siguieron la línea de su gesto. Un tenue brillo recorría las tablas del suelo, apenas visible, a menos que la luz incidiera de cierta manera. El rastro terminaba cerca de las viejas cortinas de terciopelo, junto al nicho de las donaciones. La señorita Marple se dirigió hacia ella, con serena seguridad. «Las apariencias», dijo suavemente dirigiéndose a la sala, «suelen llevarnos hacia lo que parece probable. Pero la verdad deja huellas diminutas. Un hilo de escarcha, un trozo de tela deshilachado, un aliento fuera de lugar». Extendió la mano hacia la cortina. El inspector murmuró: «¿Sería usted tan amable?». Warren asintió y se puso a su lado. Con un movimiento fluido, apartó la cortina. Un suspiro colectivo se propagó como el viento sobre un cristal helado. Detrás de ella, un joven pálido, tembloroso y desaliñado por el frío, permanecía de pie. Su cabello brillaba con el hielo derretido y sus dedos estaban en carne viva por el aire helado. En su mano derecha sostenía una bufanda de lana, la misma que había envuelto la Esmeralda. Clara retrocedió tambaleándose, conmocionada. Bascombe maldijo entre dientes. La señora Price Ridley dejó escapar un grito ahogado y mortificado, y la señorita Harville gimió, llevándose las manos a la boca. El joven parpadeó con fuerza, aturdido por la luz repentina y la pared de rostros acusadores. Warren exhaló bruscamente. «Debe ser Edward Danforth». El joven dudó un instante y luego asintió. «Sí», dijo con voz ronca. «No quería que me vieran. No sabía en quién confiar». La expresión de la señorita Marple se suavizó con una profunda y tierna comprensión. «Y por eso te escondiste», dijo. «No porque robaran la Esmeralda, sino porque temías lo que los demás pudieran pensar de ella». Edward tragó saliva con dificultad, aferrándose al silenciador. «No debía haber sido encontrado». «No es así». Clara dio un paso al frente antes de darse cuenta de que se había movido. «¿Por qué lo pusiste en mi estuche?». Él se estremeció. «Yo no. Solo lo escondí en la nevera. Nunca toqué tus cosas.
te lo juro. La señorita Marple le dedicó un gesto tranquilizador con la cabeza. Te creo. Alguien más lo trasladó. La señora Price Ridley se puso visiblemente rígida, con el rostro pálido. Los ojos de Edward se dirigieron hacia ella con una expresión que mezclaba dolor y vieja decepción. Warren le puso una mano en el hombro al joven para tranquilizarlo. Cuéntanos qué pasó. Edward respiró hondo, estremeciéndose. Mi madre y yo discutimos. Decía que la esmeralda era la prueba de todo lo que estaba mal en nuestra familia. Incluso quise llevármela para destruirla. Pero entonces me entró el pánico. La escondí aquí porque este pasillo siempre me pareció seguro cuando era pequeño. La confesión fue cruda, sin pulir y dolorosamente cierta. La señorita Marple lo observó con silenciosa compasión. Y cuando regresaste esta noche, descubriste que ya no estaba donde lo habías dejado. Edward asintió con tristeza. Vi a alguien salir del guardarropa, pero no estaba seguro. Su mirada se desvió de nuevo hacia la señora Price Ridley, cuyos labios temblaban con una mezcla de orgullo y vergüenza. Clara susurró. ¿A quién viste? Edward abrió la boca para responder. Y todo el salón se inclinó, conteniendo la respiración, esperando el nombre que lo cambiaría todo. Pero la señorita Marple, intuyendo lo frágil que sería el momento siguiente, levantó suavemente una mano, invitando a Edward a hablar con cuidado. La verdad flotaba en sus labios. La respiración de Edward Danforth se entrecorta mientras todos los rostros se inclinaban hacia él, expectantes, exigiendo el nombre que rompería el último y frágil velo de secreto. Miss Marple lo observaba con una suave serenidad. Sus ojos incitaban a la verdad, no al espectáculo. Vi a Edward tragar saliva. Vi a la señora Price Ridley salir del guardarropa. Una oleada de exclamaciones de asombro recorrió el pasillo, más sorprendidas que enfadadas, como si la idea de que la señora Price Ridley estuviera involucrada en algo desordenado contradijera la propia esencia de la vida del pueblo. La mujer se irguió con una dignidad rígida y frágil. «Eso es absurdo», espetó. Estaba buscando partituras de himnos. «Ya te lo dije». Miss Marple se acercó a ella con suavidad. «Sí, pero no nos lo contaste todo. Viste la esmeralda en la nevera, ¿verdad?» La señora Price Ridley retrocedió, con las mejillas enrojecidas. «No recuerdo». «¿Por qué?», continuó la señorita Marple con dulzura. «¿Usted lo reconoció?» Sabía que la disputa de los Danforth era más profunda de lo que el pueblo sospechaba, y creía que era su deber proteger la reputación de la familia. Por eso lo sacó de la nevera. Clara retrocedió, atónita. Bascom parecía haber tenido razón, aunque no por los motivos que él imaginaba. La señorita Harville apretó su maletín, temblando de nuevo. La voz de la señora Price Ridley tembló. Alguien tenía que evitar un escándalo. Warren se cruzó de brazos. Ocultando pruebas. Al gestionarlo, respondió bruscamente, y luego titubeó. Quería mantenerlo a salvo, hasta que las cosas se calmaran. Creí que sabía lo que hacía. La señorita Marple asintió con una triste bondad. Las apariencias, querida señora Price Ridley, a menudo engañan a quienes se aferran demasiado a ellas. La barbilla de la mujer tembló. La verdad la atravesaba con orgullo. La guardé en el estuche del violín, pensando en ocultarla entre las cosas de los músicos. El de Clara era el más cercano. Clara la miró desconcertada. ¿Usaste mi estuche porque te resultaba práctico? La señora Price Ridley susurró. Porque eres callada, querida. La gente no se fija en las chicas calladas. Edward se estremeció, con una mezcla de culpa y frustración reflejada en su rostro. Si lo hubieras dejado en paz. Se puso rígida. Intentaba ayudar a tu familia, pero la señorita Marple negó con la cabeza, con un tono aún tierno.
Los problemas de una familia no se solucionan escondiéndose en las pertenencias de otros. El rastro de hielo, el arco roto, el pánico, cada parte ahora encajaba en su lugar, no como piezas de un gran crimen, sino como fragmentos de miedo, orgullo y error de juicio humanos. Warren se volvió hacia Edward. ¿Y tú? ¿Por qué te escondes detrás de la cortina? La mirada de Edward se suavizó por la vergüenza. Vine a recuperar la esmeralda antes de que alguien más se involucre. Pero cuando vi que no estaba, entré en pánico. Pensé que alguien lo había descubierto todo. ¿Y la nota?, preguntó Warren. Edward vaciló. ¿Lo escribí yo? Cuando me di cuenta de que se trataba del caso de Clara, no quise que la culparan. Deslicé el papel cuando nadie miraba. La señorita Harville jadeó. Entonces nadie pretendía hacerle daño. No, dijo Edward rápidamente. Nunca quise asustarla. Los hombros de Clara se relajaron con alivio. Pensé en toda clase de cosas terribles. Miss Marple le tocó el brazo con suavidad. El miedo pinta sombras más oscuras que la verdad, querida. El salón pareció exhalar. La tensión por fin se disipó. Los murmullos no se elevaron con escándalo, sino con suavidad, con compasión, casi con vergüenza. El peligro nunca había sido físico, había sido emocional, de esos que desgarran familias, dañar reputaciones y convierten las buenas intenciones en secretos aterradores. Warren avanzó hacia el centro. La esmeralda será devuelta a la familia Danforth de inmediato. Señor Lytton Smythe, necesitamos una declaración formal. Señora Price Ridley, lo mismo aplica para usted. No se presentarán cargos esta noche, pero hablaremos más adelante. La señora Price Ridley inclinó la cabeza, arrepentida pero no cruel. Bascombe, al darse cuenta de que su momento de villanía se había esfumado, se movió con torpeza. La señorita Harville suspiró aliviada. La señora Bartlett susurró que jamás volvería a confiar en una bufanda de punto. Clara se volvió hacia Edward. Deberías hablar con tu madre. Los secretos solo pesan más cuanto más tiempo los guardas. Edward esbozó una leve sonrisa de agradecimiento. Lo sé, y gracias por no odiarme. Clara se sonrojó, rozando con los dedos el estuche del violín con renovada confianza. Miss Marple retrocedió, dejando que el salón volviera a su murmullo familiar. El orden se fue recomponiendo poco a poco, no perfecto, no impoluto, pero sí honesto. La gélida atmósfera se había derretido, dejando solo la verdad. Warren se acercó a la señorita Marple con una agradecida inclinación de cabeza. Como siempre, usted vio el hilo conductor cuando los demás solo vemos fragmentos dispersos. Ella esbozó una sonrisa discreta. La naturaleza humana rara vez se oculta por completo, inspector. Simplemente requiere una mirada paciente. Las lámparas emitían ahora una luz más cálida. La tensión se había disipado. Afuera, el invierno se instala silenciosamente sobre St. Mary Mead, y el pueblo retoma sus rituales, aunque sus habitantes caminaban con pasos ligeramente humildes. Miss Marple recogió su labor de punto, metiendo la suave lana gris bajo su brazo. La gente hace cosas muy extrañas, murmura para sí misma, cuando intenta parecer respetable. Y con esa dulce reflexión salió a la noche, mientras la nieve comenzaba a caer en un silencio delicado e indulgente.